Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Me han recordado esta cápsula especialmente para Miguel, que puede probablemente aplicarla en su trabajo. Una temática que quedó pendiente, yo les dije, les voy a preparar un breve material para mostrarles cómo se realiza, son las pruebas de hipótesis para comparación de proporciones. Bien. Para eso vamos a ocupar esta misma base de datos que ocupamos en clases. Solamente hemos incorporado una variable nueva, que es la variable sexo. Recordemos que esta base de datos tiene que ver con distintos individuos que son atendidos dentro de un programa. Vemos, bueno, el sexo y cuál es el puntaje, una evaluación inicial y una evaluación final en donde esperamos, y lo que evaluamos fue eso, observar resultados, diferencias significativas entre la evaluación inicial y final, suponiendo que eso nos permite identificar efectos de la intervención. ¿Bien? También tenemos otras variables que justamente estaban pensadas bajo esta lógica de hacer una prueba de proporciones, en donde tenemos una reacción negativa inicial, ¿bien? Y una reacción negativa final. Esto tiene que ver con, podemos suponer un caso en el cual algunos individuos tienen una aptitud, por ejemplo, negativa frente a la intervención, y eso se les pregunta como sí o no, actitud positiva o negativa, al inicio y al final de la intervención. Bien, entonces, por ejemplo, alguien que tiene 0 y 0, como en este caso, significa que tiene una actitud favorable antes de la intervención y después de la intervención, y así sucesivamente. Bien, como ustedes se dan cuenta, y como conversamos también en el taller, estas variables están categorizadas con ceros y unos. Bien, por lo tanto, esto permite fácilmente trabajarlo como proporciones, y eso es lo que vamos a realizar a continuación. También tenemos la variable sexo, en este caso solo tiene valores de hombres y mujer. Eh, por lo tanto, también está en este caso categorizada, no es necesario, no es obligatorio que esté así para poder hacer el cálculo, pero es recomendable. Fíjense que tendríamos entonces dos variables que son dicotómicas en este caso, una variable cualitativa de sexo y una variable cualitativa de si hay reacción negativa o no. En este caso, habitualmente se utiliza, y eso es equivocado, una distribución T para hacer las pruebas de hipótesis asociadas al estudio de diferencias de proporciones, ¿bien? Y eso en sentido estricto es equivocado porque la prueba T aplica para distribuciones normales, como ustedes recordarán, y en este caso, cuando trabajamos con proporciones, lo que corresponde aplicar es la distribución Z, ¿bien? Porque no vamos a observar justamente una distribución normal en las proporciones, ¿bien? Se hace una pequeña adecuación y por eso es importante que tengan en consideración esto, y vamos a ver cuál es la manera correcta de aplicar entonces pruebas de hipótesis para comparación de proporciones. Para eso vamos a la opción de analizar estadísticos descriptivos y vamos a ir a una opción que para ustedes ya es conocida, que son las tablas cruzadas. Bien, lo voy a volver a marcar para que ustedes lo puedan ver, porque se me fue un poco rápido. Estadísticos descriptivos y tablas cruzadas, ¿bien? O también tablas de contingencia puede aparecer en alguna versión del software. Vamos acá. Nos pregunta cuáles son las filas, cuáles son las columnas. Ustedes recordarán, esto genera la matriz. Lo importante de recordar acá es que la variable con respecto a la cual nosotros queremos evaluar si hay diferencias en las proporciones debe ir en las columnas. ¿Bien? Anteriormente esto no tenía mayor relevancia el orden, filas o columnas, más que por un tema de formato, perdón, pero acá sí efectivamente va a ser una diferencia importante porque el análisis, ya vamos a ver por qué, se realiza siempre comparando los valores de las columnas. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos comparar cómo es la reacción negativa inicial separadas por sexo, la variable que estaría en análisis es la reacción negativa inicial. Esa es la proporción que queremos evaluar y queremos ver si es distinta entre hombres y mujeres. Entonces, si ese es el caso, vamos a marcarlo, lo vamos a poner acá como columnas, ¿bien? Y
luego, en el caso de sexo, lo vamos a poner como filas. ¿Bien? Hasta ahí, básicamente lo mismo que habíamos utilizado de tablas de contingencia, pero la diferencia es que tenemos que ir a la opción de casillas, ¿bien? Donde ustedes recordarán, acá podíamos también pedir los valores observados, esperados, etcétera, pensando en una prueba de chi cuadrado. Bueno, pero acá tenemos una prueba Z, que es justamente el comparar las proporciones de columna. Acá tenemos que marcar la opción para que nos genere, realice la prueba de hipótesis de igualdades de proporciones entre grupos. Y ustedes verán que adicionalmente hay una opción que dice corregir valores P a partir del método de Bonferroni. Bien, ese método lo que hace es ajustar, sobre todo cuando nosotros tenemos muchos valores distintos, de categorías distintas. En este caso, por ejemplo, estamos trabajando con sexo, solo tenemos dos valores diferentes, dos grupos que vamos a comparar. En este caso no es mayor la cantidad de combinaciones de pares de proporciones que se evalúan. Por lo tanto, cuando tenemos pocos valores distintos, no es necesario en general aplicar esta corrección. Esta corrección está especialmente pensada cuando nosotros trabajamos con muchos grupos distintos, lo cual probablemente va a generar que los grupos, o existan varios grupos que tengan pocas observaciones. ¿Bien? Lo que hace esta corrección es que, digámoslo en palabras sencillas, sube un poco el nivel de exigencia, considerando que es probable que varios grupos tengan observaciones, con número de observaciones muy pequeñas, y, digamos, ajusta el nivel de exigencia para el error tipo 1 para evaluar las proporciones en distintos grupos. Ahora, insisto, si los grupos que se están evaluando son pocos, no es necesario aplicar esta corrección, como en este caso, ¿bien? Pero si alguien va a comparar muchos grupos a la vez, es recomendable aplicar esa corrección. Le damos clic en continuar y aceptar. Y vamos a obtener el siguiente resultado, que es este que está acá abajo. Bien, tenemos tablas cruzadas, el resumen del procesamiento de datos, tenemos la cantidad de datos válidos, obviamente eso ya es conocido para ustedes. Pero lo importante está en esta tabla, que está acá abajo, en donde vemos la reacción marginal, bien, valores de 0 y 1, y podemos ver los valores o cuántos casos hay de hombres y mujeres en cada combinación. Bien, obviamente acá la cantidad de datos son pequeñas porque la base de datos es pequeña, pero en una encuesta más grande como la que va a trabajar Miguel, eso se puede corregir. ¿En qué tenemos que fijarnos? La recomendación es leer siempre el pie de página, que es bastante aclaratorio. Lo que dice es que cada subíndice demuestra un intervalo de confianza igual. Bien, fíjense que cada una de las combinaciones tiene un subíndice. En este caso, todos tienen la letra A. ¿Qué significa eso? Que todas las proporciones están dentro del mismo intervalo y por lo tanto que no habría diferencias entre la proporción de reacciones ceros, o sea, la proporción de reacciones positivas entre hombres y mujeres es igual, y a su vez estas mismas proporciones también son iguales a las reacciones negativas. ¿Bien? Es decir, acá no hay ninguna diferencia entre ninguno de los cuatro grupos, ni los hombres que están con reacción negativa versus las mujeres con reacción negativa, ni lo mismo con reacciones positivas, de hombres y mujeres con reacciones positivas. Todas coinciden en su intervalo de confianza. Muy probablemente eso se debe al tamaño muestral. Bien, solo para que vean ustedes un ejemplo diferente, yo anteriormente generé una variable instrumental, ficticia, pero para generar un resultado, digamos a propósito, y pueden ver ustedes una variable 0, en donde sí se genera una diferencia. Los resultados para el grupo de reacciones negativas entre la variable 1 que se inventó es igual entre las reacciones negativas, pero es distinta entre las negativas y las positivas. Fíjense que acá hay una A y luego una B y una B. Eso nos muestra intervalos de confianza diferentes. En un caso extremo incluso puede ser que tengamos un subíndice A, B, C y D. Eso lo que nos indica es que todos los grupos tienen intervalos de confianza diferentes. ¿Bien? Así que esa es la manera de aplicar una prueba de comparación de medias de distribuciones a partir de proporciones. Recordar que la hipótesis nula en este caso es que las proporciones son iguales en cada grupo
Y la hipótesis alternativa es que hay por lo menos una diferente. Bien, así que quedo atento también a las consultas que puedan tener al respecto, pero como verán es un análisis bastante sencillo y bastante amable cómo se genera el output para poder comparar las diferencias de proporciones. Bien, que estén muy bien, estamos en contacto, saludos a todos.